Bienvenidos a la primera y posiblemente única edición de Analizando Discos Viejos para gente no tan vieja, con Iván. Recuerden, este episodio es llevado a ustedes en casita gracias a Cristian Valderas. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. En el año de 1971, Steve Harris adquirió un Fender Precision Bass por 42 libras, así dejando de lado la idea de ser un jugador profesional de fútbol de West Ham en Inglaterra, dedicando su vida a la música. Lo que no se imaginaba es que llegaría a crear una de las bandas más famosas del heavy metal de la historia, siendo la influencia de millones de jóvenes a tomar un instrumento y dar todo por la música. Era el año de 1972 y la primera banda de Steve Harris se había formado, Gypsy Keys. No duraría mucho con este proyecto y poco a poco iría acumulando experiencia con otras agrupaciones, hasta que el 25 de diciembre de 1975 nacería la mítica banda Iron Maiden, influenciada por bandas como Wishbone Ash, Thin Lizzy, UFO, Black Sabbath, Jethro Tull, Genesis, King Crimson, Led Zeppelin, The Who y Deep Purple. Así que sí, se podría decir que Iron Maiden es un milagro navideño traído por el mismísimo Bebé Jesús. Qué ironía, ¿no? Se dice que el nombre de la banda viene de la película La Máscara de Hierro, inspirada en la obra de Alejandro Dumas. La agrupación estaría compuesta en un inicio por Dave Sullivan y Terry Runs en las guitarras, Ron Rebel Matthews en la batería, Steve Harris en el bajo y Paul Day en la voz. Pero esta alineación no duraría demasiado, ya que para el año de 1979 la agrupación había tenido muchos cambios a lo largo de estos 4 años. Para su primera grabación, Iron Maiden sería Paul Di'Anno en la voz, Steve Harris en bajo y coros, Dave Murray en guitarra, Cliff Burr en batería y Dennis Stranton en guitarra y coros, celebrando además la edición del primer sencillo oficial, Running Free, que rápidamente escalaba las listas británicas hasta posicionarse en el puesto 34. En la segunda mitad de los años 70, Reino Unido se encontraba bajo un malestar social y con una pobreza generalizada, debido a las políticas socioeconómicas ineficientes de los gobiernos conservador y laborista, en respuesta a 3 años de recesión económica. Como consecuencia de la industrialización, el desempleo obtuvo uno de los niveles más altos en el país, afectando principalmente a los jóvenes de clase media-baja, o también denominada clase trabajadora. Esto generaría una cantidad de bandas y artistas que buscaban escapar de la crisis socioeconómica de estos años en Inglaterra. Es importante aclarar que Iron Maiden estaba siendo parte de un movimiento llamado The New Wave of British Heavy Metal. Este mismo nació como un fenómeno underground paralelo con el movimiento punk y el New Wave, siendo ignorado por los principales medios de comunicación del Reino Unido durante sus primeros años. A grandes rasgos, el New Wave of British Heavy Metal estableció los principios y códigos comunes de la subcultura del heavy metal, separándose definitivamente de las convenciones sociales prevalentes. Además, la práctica de la autopromoción y autodistribución de material discográfico conllevó al nacimiento de compañías discográficas independientes, quienes eliminaron la intromisión de los asuntos corporativos que habían obstaculizado la música rock de finales de los 70s, dando a las bandas la oportunidad de experimentar con formas más extremas de música. Curiosamente no fue el caso de Maiden, ya que ellos obtuvieron un trato discográfico con EMI y fueron firmados para sus primeros 3 discos, Iron Maiden, Killers y The Number of the Beast, siendo el tercero un rotundo éxito. Cabe recalcar que The Number of the Beast es el primer álbum en contar con la alineación conocida por todos los fans del heavy metal. Bruce Dickinson en la voz, Steve Harris en el bajo, Adrian Smith y Dave Murray en las guitarras y Cliff Burr en la batería. Eventualmente cambiará a ser Nico McBride, pero esa es otra historia. El cambio sería brutal y beneficiaría extremadamente a la banda. La inclusión de Bruce hizo posible desbloquear sonidos que nadie esperaba para Maiden. La historia dice que Paul Di'Anno empezaba a tener problemas de alcoholismo y drogas, por lo que arruinaba la vibra y shows de la banda. En cierto momento, Harris decide votar a Paul y reemplazarlo con Bruce, ya que él lo había visto tocar con su banda Samsung y le pareció increíble su teatralidad y voz. Así llegaría el año de 1981, y para principios de diciembre la banda se encerraría durante 2 meses en diversos estudios para poder componer lo que sería The Number of the Beast. Ya en febrero de 1982 grabarían en Battery Studios las 8 canciones del disco, y finalmente saldría a la venta el 22 de marzo de 1982. La instrumentación de todo el disco es básicamente la de cualquier banda de heavy metal,
batería, guitarras eléctricas, bajo, voz y coros. Cuenta con el famoso productor e ingeniero Martin Birch, que previamente había trabajado con ellos, y con el asistente de ingeniero Nigel Green. En cuanto a producción, no hay mucha información acerca de este álbum, pero podemos empezar diciendo que las guitarras usadas para grabar fueron American Stratocaster, HSS, una elección peculiar para un género como el metal. En cuanto a amplificadores, hay muchos rumores. Se dice que usaron Marshalls JCM 2000 o JCM 800, pero la realidad es que es un Marshall Plexi Super Lead, con un micrófono dinámico Onidyne 545. En cuanto a efectos, se encuentran delays, un flanger en el intro de The Number of Beasts, reverb para que las guitarras no se sintieran tan secas, y chorus en Children of the Dam. En relación a la producción del sonido y característica del bajo de Steve Harris, no se sabe mucho. Únicamente se tiene conocimiento de que el modelo que usó fue un Precision Bass Fender, y la batería se cree que es una Pearl. Pasando a las canciones del disco. Invaders. Steve Harris cuenta que Invaders no es su canción favorita del álbum. Incluso él ha expresado que estaba en el disco debido a que ya no tuvieron más tiempo para grabar y componer otra canción, así que tuvo que conformarse. Sin embargo, a mi parecer es una buena canción. Tal vez no la mejor del disco, pero sin duda alguna cuenta con uno que otro riff memorable. Children of the Dam. Esta es la segunda canción del disco. Está inspirada en la película y secuela El pueblo de los malditos y los hijos malditos, que de manera resumida es la historia acerca de unos niños superdotados que tienen poderes y son capaces de destruir el mundo. El ejército interviene y deciden eliminarlos. Los niños, al darse cuenta que no tiene sentido pelear, deciden rendirse, pero por un accidente son quemados. Esta canción es la única en el disco con tener tintes de balada, o al menos no utilizar todo el tiempo riffs con distorsión. Cuenta con arpegios para marcar la armonía de la canción, y es posible encontrarle cierta similitud a esto en la canción Children of the Sea de Black Sabbath. El mismo Harris explica que se inspiró en ellos. The Prisoner. El inicio de la canción es un fragmento de un episodio de la serie The Prisoner de 1967, y como dato curioso, el manager de Maiden en ese entonces contactó a los creadores de la serie para usar este audio, y ellos ni tenían ni idea de quién era Maiden, pero les agradó la idea de tener su propia canción de rock. En lo personal, su coro me encanta, se me hace muy pegajoso y siento que queda bien para la tercera canción del disco. Acacia Avenue. Es de las únicas canciones de Maiden en contar con una historia dividida en diferentes canciones. Básicamente trata acerca de Charlotte, una prostituta que trabaja en el número 22 de la avenida Acacia, que por solo 15 libras te puede dar su servicio. A la vez nos cuentan de cómo el personaje de la historia se enamora de ella y la quiere sacar de la prostitución. Podría tomarse como una crítica de Maiden a la prostitución, pero entre ellos mismos bromean que uno de ellos de verdad se enamoró de una prostituta en una de sus giras, así que no podemos tomarlo tan seguro. The Number of the Beast es sin duda alguna de las canciones más famosas de Maiden, siendo la segunda del álbum en estar en el top chart de Spotify. Hay mucho misticismo alrededor de esta canción, ya que cuenta la pesadilla de Steve Harris después de haber visto The Omen 2, o La Profecía 2. La canción arranca con un versículo de Revelaciones 13:18, grabado por Barry Clayton. Originalmente se tenía planeado tener la voz del actor de cine Vincent Pearce, pero era extremadamente costoso. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Debido a la letra de la canción, la banda fue perseguida en Estados Unidos por grupos religiosos, con el fin de sacarlos a ellos y su música del país. Incluso juntaban pilas de sus discos y las quemaban,
Luego, eventualmente, dejarían de quemarlos y solo los romperían, ya que el humo que inhalaban los mareaba y decían que era culpa del diablo. Algo que es de importancia es que la banda en ningún momento ha admitido ser satánica ni mucho menos. Incluso si prestamos atención a la letra, nos podemos dar cuenta que se trata de una persona que está teniendo una alucinación y eventualmente se da cuenta que es real e incluso quiere denunciar a este culto. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? This can't go on. I'm rusting from the law. Can this still be real or just a crazy dream? But I feel drawn towards the chanting halls. Seem to mesmerize. Can't avoid this. En el ámbito musical, la canción es una verdadera joya del heavy metal. Cuenta con increíbles y poderosos riffs de guitarra, la increíble voz de Bruce Dickinson y un ritmo elegante en bajo y batería. La canción se encuentra de principio en la tonalidad de re mayor, aunque acercándose al interludio hay un cambio tonal a fa mayor. En cuestión de tiempos, varía demasiado. El riff principal del intro se encuentra en 4 cuartos y 6 cuartos, mientras que el verso y coro en un firme 4 cuartos. Una de las razones por las que me parece singular la voz en esta canción es por los agudos que alcanza. Ejemplo de esto es el final del intro, casi empezando el verso. Bruce pega un yeah en la, súper agudo para un hombre. El mismo Dickinson dice que se inspiró en el grito que da The Who en Won't Get Full Again. Igual, otro factor muy interesante es que la voz junto con las guitarras son las que definen los acordes y la armonía en general de la canción, ya que si tomáramos únicamente las guitarras, estas al ser simplemente acordes de quinta o en el mundo del rock, power chords, realmente no tendríamos mucha información más allá de la que nos puede dar la tonalidad, así que la voz ayuda para poder definir la armonía. Run to the Hills. Run to the Hills fue el primer sencillo que sacó a la banda para promocionar su nuevo disco, alcanzando el número 7 en las listas de Inglaterra en febrero de 1982. Su lírica trata acerca de los indios norteamericanos quejándose de los ingleses, llegando a conquistar sus tierras, acerca de cómo sufrían abuso por parte de ellos y se sentían esclavos, hasta el punto de volverse un completo genocidio. El mismo coro lo explica: tienen que correr, huir hacia las colinas para poder sobrevivir a esta masacre. White man came across the sea. He brought us pain and misery. He killed our tribes. He killed our creed. He took our game for his own need. We fought him hard. We fought him well. Out on the plains, we gave him hell. But when it came, too much for free. Oh, will we ever be set free? Como se puede ver en la métrica de la canción, se usa el patrón de AABB para las rimas, cosa que aunque en algunas de ellas no terminan igual, tienen un sonido muy parecido, como es el caso de Sea y Misery. Lo interesante aquí es que Maiden de igual manera decidieron poner el punto de vista de los ingleses hacia la invasión de los norteamericanos, aunque claramente es una crítica directa a la conquista y colonización de Norteamérica. Riding through dust clouds and barren wastes, galloping hard on the plains, chasing the redskins back to their holes, fighting them at their own game. Murder for freedom, the stab in the back, women and children are cowards attack. En cuestión de estructura, la canción sigue un patrón muy común a la música pop o el rock. Cuenta con un intro, verso, coro, un solo instrumental, que en este caso sería de guitarra, un puente y remata con un coro diferente, asemejándose a una coda. La canción se encuentra en 4 cuartos durante casi todo el tiempo, excluyendo el final del intro, que se encuentra en 5 cuartos. Esto para hacer esperar al público y entrar con todo en el verso. Durante casi todo el verso, la rítmica que hacen las guitarras es muy interesante. Utiliza una corchea y 2 semicorcheas que hace un ritmo que a mi parecer es muy similar al galopeo de caballos, cosa que tiene sentido, ya que los indios norteamericanos lo primero que escuchaban al llegar a los ingleses eran caballos. En la portada del disco se encuentra a la mítica figura y mascota de Maiden, Eddie the Head, peleando con el diablo arriba de una piedra, o en este caso una colina. Eddie sostiene una hacha de indios norteamericanos
y debajo de ellos se encuentra el infierno, lleno de criaturas de la oscuridad. Si somos observadores, se alcanza a ver una pequeña bandera que hace alusión a la victoria de los ingleses. Esta portada lo que trata de decirnos es que los ingleses en el proceso de conquista y colonización de América trajeron un sinfín de atrocidades y peligros a los indios norteamericanos. Literalmente los arrastraron a un infierno donde solo podían huir a un pequeño lugar, donde realmente no les aseguraba nada. Hallowed Be Thy Name. Hallowed Be Thy Name es la última canción del disco y lo cierra perfectamente. Para muchos críticos es la mejor rola del disco y en lo personal estoy de acuerdo. Cuenta con riffs de guitarra totalmente memorables, no solo de Iron Maiden, sino del heavy metal en general. La narrativa de la canción es bastante peculiar, ya que nos habla acerca de un hombre que está a punto de morir en la horca y está esperando su momento final en una celda. La teatralidad de Dickinson resalta enormemente en esta canción. Su voz acompaña perfectamente a la temática de la canción y yo mismo la he escuchado en vivo. Bruce la canta como si fuera una historia y él mismo te estuviera guiando hacia la perdición de este hombre. Sin duda alguna, de lo más memorable es una subida que tiene la voz en la línea The sands of time for me are running low. The sands of time for me are running low. Acerca de la portada del disco. Fue hecha por Derek Riggs, un caricaturista e ilustrador de Marvel que desde el primer álbum ha estado con la banda. En la portada podemos ver a Eddie the Head utilizando de marioneta al diablo, o como Riggs llama, Beelzebub. Algo muy genial es que los rayos simulan unas alas sobre el diablo, y teniendo un buen ojo, hay un Eddie aún más pequeño siendo controlado por el diablo, mientras debajo de ellos se encuentra el infierno, y de donde según Riggs, las bestias están teniendo una orgía. A mi parecer, el significado detrás de esta portada nos hace referencia a los seres humanos. Cómo nosotros creemos que el diablo es este ente capaz de controlar nuestras acciones y nos lleva a un camino de perdición. Pero realmente el único responsable y el que está detrás del diablo es uno mismo. Solo nosotros podemos sacarnos de ese hoyo o meternos en él. El disco en general es una vil joya. Marcó un antes y un después en el género. Muchas bandas han sido influenciadas por este disco y sin él, Maiden seguramente hubiera tenido un camino muy diferente, ya que la inclusión de Bruce es lo que define el sonido a partir de los siguientes discos. Sin duda alguna, yo considero que Maiden decidió sacar este disco para probarse a sí mismos y a sus fans que tenían mucho que ofrecer. La salida de varios de sus miembros no significaba el fin del mundo, al contrario, el surgimiento de uno nuevo. A pesar de que el disco cuenta con temas políticos y sociales, personalmente siento que esa no era su intención. Ellos querían hablar de temas que les parecieron interesantes, desde películas clásicas de terror, pesadillas de los integrantes, hasta críticas hacia la conquista y explotación de otras culturas.